regresé al país, yo sabiendo que lo que había en el caso Van Inter era un fusilamiento mediático. Sin embargo, yo no estuve dispuesto a quedarme fuera, que me hubiera podido quedar porque con el dinero que yo tenía y un avión. Yo me iba para Usted tenía su propio avión. Yo tenía mi propio avión. Y transatlántico, o sea, Sí, yo volaba yo le di la vuelta al mundo a mi niña, que tenía 8 años. Fuimos de aquí a Hawái, porque ella quería ver los volcanes. De Hawái fuimos a Australia, porque ella quería ver los canguros y el animalito ese. Recorrimos Australia, que recorrer Australia es como recorrer Estados Unidos, es inmensa. Fuimos después a China comunista, cuando recién estaba inaugurado el aeropuerto de Shanghái, que tenía un ala de aviones privados, en que había un avión privado. Había parqueo para 50, pero había uno solo, porque China todavía no se había abierto. Para entrar a China con ese avión fue una suerte. ¿Cuándo usted compra ese avión y por qué? ¿Qué ameritaba que usted tenga su propio avión? Bueno, porque tenía negocios en varios sitios del mundo. Y yo comencé con mi primer avión en el año 94, que fue en copropiedad con otras personas aquí. ¿Y en cuánto estaba valorado el avión? ¿Cuál es el mío? El suyo. 42 millones de dólares. Entonces, para cuando usted compra su avión, ¿a cuánto ascendía su fortuna? ¿Qué es el multimillonario en la boca de Luis Álvarez Renta? Bueno, una persona que tiene ingresos que, a menos que usted esté loco, no se pueden gastar todos los meses porque entra demasiado dinero. Ok, el primer sueldo equivalía a un carro mensual, ¿verdad? Sí. En la primera fusión de banco, ¿qué parte le toca al consultor? Vamos a ver. Bueno, ¿Cómo fue haciendo esa suma multimillonaria? la última fusión en que yo trabajé fue en la de Van Inter y el Banco del Progreso. Pero yo no representaba a Van Inter, eso la gente no lo sabe. Yo representaba al Banco del Progreso. Y los honorarios de esa fusión, que quedaron, hay documentos que lo enseñan, porque los aprobó el Consejo de Directores del Banco del Progreso, eran 3 millones y pico de dólares. ¿Para usted? Entonces, para hablar de esa fortuna, empieza haciendo consultoría, compra y venta de empresas, y solamente en la fusión del Banco del Progreso y de Van Inter a usted le tocan 3 millones de dólares. Así que no se llevaron a cabo, no cobré. ¿No se llevaron a cabo? No, porque recuérdese que la echaron para atrás. Ok, vamos, no hemos llegado ahí a la historia todavía, vamos a otras fusiones. Dígame una que usted se haya cobrado. Cuando se fusionaron, ¿cuáles? No. Mira, prefiero no entrar en detalle porque todo eso es confidencial, es un tema de ética. Pero era altamente conocido aquí. Por ejemplo, yo manejé aquí cuando empresas como la de los espaguetis, cuando el mismo banco de los Lamas, o sea, hubo muchas situaciones que me tocó manejar por cuenta de los bancos. ¿Cuál era el Banco de los Lamas? El que quebró, ¿cómo se llama? O sea, los Lamas de Plaza Lama tenían un banco. No, los Lamas de Oscar Lama, los actuales dueños o sea, un hermano, porque no son ellos. Esos fueron 3 hermanos que hicieron una fortuna y se la dividieron. Oscar se quedó con un banco que después lo compró el Progreso. Ahí yo participé. Y los otros hermanos se quedaron, uno con los carros, que era el negocio pequeño en ese momento. Después se convirtió en el negocio importante. Y el otro con los carros Hyundai. Y el otro se quedó con los carros Mitsubishi. Cuando se decía que Luis Álvarez Renta era el rey Midas de República Dominicana, salía en portada de revistas, esa sapienza, usted decía, lo que tiene que tener un consultor es la confianza absoluta de los clientes. Sí. Entre la confianza y el abolengo que usted traía y la formación académica y de hogar, o también podía haber un efecto de golpe de suerte, usted era la persona de moda. ¿Qué lo hizo ser ese rey Midas? Bueno, llegó un momento, fíjate, la profesión de consultor tiene una desventaja. ¿Cómo empecé yo en la profesión? Yo estuve trabajando en el gobierno por muy poco tiempo, porque fue Ramón Báez Romano que me lo pidió.
Y Ramón Báez solamente fue ministro 4 meses. Cuando él me pide que lo acompañe como viceministro para manejar los temas técnicos, yo le digo que no. ¿En la presidencia o en economía? ¿Dónde fue? No, él era ministro de Industria y Comercio, en el gobierno de don Antonio Guzmán. Yo había trabajado en el programa económico del PRD porque me lo pidió el doctor Peña Gómez. Yo era muy joven, yo tenía 26 años. Y pues fui viceministro 4 meses, pero fui viceministro porque, de verdad, esto no lo sabe mucha gente, Ramón Báez Romano, de su salario de ministro, me completaba el dinero que yo ganaba. Porque cuando me hicieron la propuesta, yo le dije, yo no puedo hacer. Pues yo gano $3.600 y mi familia y mis hijos, que eran muchos, fueron muchos, yo los mantengo y pago sus escuelas. O sea, yo tenía un presupuesto pesado de familia. ¿Cuántos hijos tiene? Entre los míos, los tuyos y los nuestros tuve 12. 12. En ese momento tenía 5. Bueno, no, en ese momento tenía 3 o 4. Ya para el año 80 yo tenía 5. Entonces... ¿Le completaba el salario? Me completaba. Porque yo le dije, yo no puedo, yo no vengo aquí a robar. Yo no puedo. Entonces, íbamos a su oficina a fin de mes y llegaban todos los cheques del gobierno. Él recibía cheques de la Junta Monetaria, de Corte, de esto, de lo otro. Los mandaba a cambiar. Y entonces me decía, 100 para ti, 100 para mí, 100 para ti. Y con eso él me completaba lo que yo ganaba. Entonces, ese tiempo, ¿qué le dejó, esos 4 meses siendo viceministro? Me enseñó mucho. Porque Ramón Báez Romano tenía un carácter, era un caballero, primero que nada. Un hombre con una educación exquisita. Y yo era un muchacho joven. Entonces yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice el proyecto de ley de agroindustria. Y Eduardo Fernández, que era gobernador del Banco Central, mandó a hacer otro proyecto. Por cierto, muy malo, muy mal hecho. Y yo que tenía ya mis relaciones en la prensa, en aquella época cogió como mucha fuerza El Sol, el periódico El Sol, el que después fue director del periódico El Nacional. Entonces yo lo llamaba y le decía, eso no sirve. Entonces aparecían todas esas portadas, tú sabes. Y Ramón Báez se preocupaba mucho porque yo estaba acabando con el gobernador del Banco Central. Entonces me llamaba, vamos a enfriar eso. Y así. Entonces el 31 de diciembre, cuando él renuncia, 30 de diciembre, me llama y me dice, tenemos que hacer una gestión en Palacio. Y vamos a Palacio, supuestamente una gestión, entramos directamente al despacho del presidente Guzmán. Y en el momento que entramos, el presidente se retira, él tenía como una antesalita, con una llamada telefónica, y ahí Ramón Báez me dice que estamos ahí porque el presidente quiera que yo sea director de Sedopex. Me dice Ramón. ¿Sedopex era...? Era casi el Ministerio de Comercio Exterior. El director de Sedopex tenía prácticamente rango. Es más, yo era el único ministro que tenía un radioteléfono en mi carro. Con eso te lo digo todo. Y estamos hablando de que yo tenía 27 años. Y entonces yo le digo, no, Ramón, yo no voy a aceptar eso porque yo necesito. El director de Sedopex ganaba 3.000 pesos, que es lo mismo que ganaba el presidente de la República. Que Balaguer ganaba 900 y don Antonio lo llevó a 3.000. O sea, que usted como consultor ganaba más que el presidente de la República en ese tiempo. Sí, claro, por supuesto. Porque los presidentes ganaban 3. Claro, a los presidentes les cubren mucho gasto y otras cosas, o sea que eso es relativo. Pero, bien, entonces don Antonio regresa. Yo siempre le doy gracias a Dios por la gente que se convirtieron en mentores míos como Ramón Báez Romano. Porque evitó lo que se hacía normalmente, que era que te nombraban sin ni siquiera... Tú te enterabas por la radio que te habían nombrado. Y si a mí me hubieran nombrado, que me enteraba por la radio,
yo tenía un temperamento muy fuerte, porque recuérdate que soy hijo de exilado. El hijo del exilado tiene una característica, que tú naces en un ambiente de rebelión, porque tú estás protestando porque tus papás lo sacaron de República Dominicana a patada. Entonces tú eres antitrujillista. Y desde chiquitico, tu papá te enseña a darte a respetar a los demás, a participar. Una vez yo tenía como 8 años y me subo en un closet, en el closet que compartíamos mis hermanos y yo. Y me encuentro con una caja de cosas antilagrimógenas. Era mi hermano que en la universidad se encargaba cuando hacían la protesta de buscar las máscaras antilagrimógenas para cuando la policía le tiraba los gases lacrimógenos. O sea, que tenía el espíritu revolucionario. Todos. ¿No le aceptó el cargo entonces? No. Entonces, cuando don Antonio regresa, le dice Ramón Báez Romano, óigame, presidente, no quiere aceptar. Y me dice don Antonio, ¿y por qué tú no aceptas? Le digo, bueno, don Antonio, aquí está el ministro de don Ramón de testigo. Yo vivo de mi trabajo y tengo una familia grande. Y cuando yo acepté este cargo, que lo que paga es 1.500 pesos, Ramón Báez me cubría la diferencia. Yo no puedo ir a un puesto. Usted lo que gana son 3.000 pesos, yo ganaba 3.600. Y lo gastaba, porque tengo una familia grande y le doy buena educación, están en buenas escuelas, etc. Y me dice don Antonio, ¿y cuánto tú necesitas? Y yo le respondo, bueno, no es lo que yo necesito, es que yo no puedo ganar más que usted. Usted es el presidente. Me dice, no, tú vas a ganar 6.000 pesos más gasto. El doble de lo de él. El doble de lo de él. Yo era el funcionario mejor pagado del gobierno. Oh, wow. ¿Y cuánto duró en el puesto? 1 año. ¿Y por qué se va? Bueno, primero no quería estar mucho tiempo porque ya yo había decidido fundar mi propia oficina. Pero tuve un problema con él, que es que él me hizo cargo de unas negociaciones muy importantes, que fueron las negociaciones del órgano multifibra en Ginebra, cuando el gobierno de los Estados Unidos nos amenazó de cerrarnos la zona franca, porque estábamos produciendo demasiado. Querían ponernos cuotas. Entonces a mí me tocó negociar esas cuotas y lo hice muy exitosamente. Pero a él lo engañaron. Estando yo fuera, mandaron una nota diplomática aceptando unos términos que para mí eran inaceptables. Y cuando yo llegué y vi eso, fui y le renuncié. Y cuando le expliqué las razones de mi renuncia y le enseñé unos cheques que me habían caído en la mano por una casualidad de gente pagándole a funcionarios. Para aceptar eso. Para aceptar eso. Cuando él vio eso, se puso rojo como un tomate. Y me dijo, tú te puedes ir cuando tú quieras, pero tú tienes que dejarme este problema resuelto. ¿Y lo pudo hacer? Sí, lo pude hacer, sí. ¿Y cómo se le dio para atrás a un acuerdo así diplomático? Porque cometieron un par de errores en la nota con los números. Y de eso me agarré yo para decir que la nota no era válida. ¿Cómo termina su relación con el presidente? Guzmán. Ajá. ¿Cómo? Bien, digo, él por supuesto, porque estamos hablando de los hombres de la época. Aquí nadie le hacía eso a un presidente. Ni renunciarle, ni decirle como yo le dije, yo no puedo aceptar eso. ¿Usted imaginó que iba a tener ese final? No, él me pidió que me quedara, me quedé 6 meses más. Me refiero al final del presidente. No, nunca me lo imaginé. ¿Y tú sabes por qué no me lo imaginé? Porque yo era como hermano de Salvador Jorge Blanco. Porque yo había conocido a Salvador Jorge Blanco trabajando yo como consultor, que tuve de cliente a la Shell. Y él era el abogado de la Shell en Santiago, su bufete. Entonces nos vimos profesionalmente envueltos. Y cuando Salvador ganó, que se convirtió en el candidato,
ellos se juntaron. Y fue a raíz de esa reunión que don Antonio se suicidó. ¿Y qué se trató en esa reunión? Bueno, yo tengo una explicación que no he tenido la oportunidad realmente de conversarla quizás con Sonia Guzmán o alguien así. Don Antonio era un hombre muy suspicaz y era muy, muy inteligente. Él y Salvador no se podían ver, habían tenido una relación muy mala. Un conflicto interno en el PRD muy famoso que finalmente Salvador lo ganó, porque ganó la candidatura, con el gobierno entero en contra. Yo sé que Salvador, pues yo le pregunté a Salvador que cuál era. Él me dijo, no, yo quiero que él se sienta tranquilo, que independientemente de los enfrentamientos que hemos tenido, yo quiero incorporar a su gente al gobierno, ese tipo de actitud. Y creo que Salvador se lo dijo porque no tenía por qué mentirme. Yo creo que don Antonio, suspicaz al fin, interpretó eso lo contrario. Porque aquí eso sucede mucho. Un político te dice una cosa y te hace totalmente lo contrario. Esa es la costumbre. ¿Y por eso usted cree que él entendía que lo iba a perseguir? Yo creo que don Antonio estaba defendiendo posiblemente la honorabilidad de su familia y de él. Bueno, no lo sé. Con Luis Álvarez Renta podemos hacer una serie porque tiene toda la información y toda la experiencia, pero tenemos que ir al caso Baninter, a menos que usted después también me prometa otro encuentro. No, a una mujer tan linda como tú yo le prometo todos los encuentros que tú quieras. Bueno, muchas gracias. En el 2003... Aparte de que eres inteligente, que es lo interesante. Muchas gracias. Porque lo que más me llama la atención es cómo te desarrollaste por ti misma en un país en que en esa época era muy difícil para las mujeres. Muchas gracias.